Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Alberto Contreras, Diego Quesada, Gabriel López y su servidor Edgardo Sánchez. Y de lo que les vamos a presentar es la fotogrametría, la restitución fotogramétrica y las SIGs. La fotogrametría está basada en base a la norma NOPR CAR 30112, en el cual se define la fotogrametría como la técnica cuyo objetivo es estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas sobre una o varias fotografías de ese objeto. En el contenido de la definición de la norma se tiene que la norma contiene los criterios para la obtención y presentación de los datos geoespaciales de carreteras que realice la Secretaría con recursos propios o mediante un contratista de servicios. En definición, los datos geoespaciales de carreteras se refieren al registro digital de datos de la infraestructura carretera de interés para incorporarse al sistema de información geográfica de carreteras de la Secretaría, obtenidos mediante GPS o alguna otra geotecnología que apruebe la Secretaría. Para esto se necesita una clasificación que se debe integrar dentro de las SIGs de la Secretaría, que son los datos geoespaciales estructurados y clasificados según su importancia y propósito de la siguiente manera. La capa de datos fundamentales es la capa de datos que contiene los objetos geoespaciales de representación geométrica vectorial, en formato digital de los ejes longitudinales de las carreteras. Las capas de datos básicos son las capas que forman parte integral de la misma, de puentes, túneles, plazas de cobro, alcantarillas, entronques, intersecciones, señales de distancia en kilómetros y demás objetos relacionados con la carretera que se identifican para características asociadas a ellos. Capa de datos de puentes y estructuras similares. Es la capa de datos que contiene objetos geoespaciales de representación geométrica puntual de las estructuras que permiten la comunicación vial sobre un obstáculo natural o artificial. La capa de datos de túneles es la capa de datos que contiene objetos geoespaciales de representación geométrica puntual de los pasos subterráneos abiertos artificialmente definidos por sus puntos inicial y final. La capa de datos de plazas de cobro es la capa de datos que contiene objetos geoespaciales de representación geométrica puntual de las áreas destinadas al cobro del peaje en las carreteras, definidas por sus puntos centrales. La capa de datos de alcantarillas es la capa que contiene objetos geoespaciales de representación geométrica puntual de las estructuras transversales a la carretera necesarias para permitir el paso de corrientes superficiales de agua definidos por sus puntos centrales. Al igual que las señales de distancia en kilómetros y de entronques e intersecciones, son las capas de datos que contienen objetos geoespaciales de representación geométrica puntual de los sitios donde van colocadas estas señales. Para realizar la fotogrametría en forma se necesita un personal y equipo que tiene que cumplir con los siguientes requisitos. El personal que se designe para realizar este tipo de estudios será especializado en su área y el equipo estará integrado cuando menos por un receptor del GPS con una exactitud de 2 a 5 metros y con 1 a 3 metros con postproceso, de frecuencia simple y de 12 canales paralelos de alta sensibilidad, con soporte WAS, además de contar con la capacidad de capturar las características descriptivas de acuerdo con el diccionario de datos geoespaciales. Requisitos para la obtención de datos georreferenciados. Los formatos con los metadatos y diccionarios de datos aplicables a la obtención de datos geoespaciales con información y características de los datos geoespaciales de los cuales se realizará la captura de datos. En el mapa de localización servirá de referencia del área o áreas donde se llevará a cabo la obtención de datos que proporcione la Secretaría. Se utilizará como base de las cartas topográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En cuanto a la ejecución de la actividad, se requieren trabajos previos que son la recopilación de información y el recorrido previo de la zona donde se llevará a cabo la captura de datos. En cambio, la obtención de datos geoespaciales se necesita una vez identificados los elementos del sitio sobre los que se va a llevar a cabo la obtención de datos y en su caso, realizada la configuración y preparación de los equipos GPS. Se procede a la obtención de datos geoespaciales tomando en consideración lo siguiente. Obtención de datos geoespaciales de la capa de datos fundamentales. De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia del estudio, se identifica el punto inicial a partir del cual se empezará la toma de lecturas con el GPS. Se realiza la lectura y registro de las coordenadas de los puntos de la carretera mediante el proceso cinemático a intervalos de 1 segundo y a una velocidad del vehículo no menor de 60 ni mayor a 80 km por hora. Cuando no se pueda circular en este rango de velocidades, la distancia de captura será de 15 a 20 metros. Obtención de datos geoespaciales de las capas de datos básicos. Para el caso de obtención de datos de puentes y estructuras similares, se registrará su punto central tomando como referencia el eje de la carretera.
o si ésta está de cuerpos separados o tiene separador central, el eje central de cada cuerpo. Además, si así lo indican los términos de referencia, se registrarán los puntos inicial y final sobre el mismo eje, como se puede observar en la siguiente imagen. Para la obtención de datos de túneles, solo se registrará el punto inicial y el punto final del mismo, tomando como referencia el eje de la carretera, o si esta es de cuerpos separados o tiene franja separador central, el eje central de cada cuerpo, como se aprecia a continuación. Para la obtención de datos de túneles, solo se registrará el punto inicial y el punto final del mismo, tomando como referencia el eje de la carretera. Para el caso de obtención de datos de plazas de cobro, se registrará su punto central tomando referencia al eje central de la carretera, como se puede apreciar. Para la obtención de datos de entronques e intersecciones, se registrará el punto donde se convergen o se intersectan los ejes de las carreteras. Para el caso de obtención de datos de alcantarillas y señales de distancia en kilómetros, se registrará su punto de localización tomando como referencia el eje de la carretera o el eje central de cada cuerpo, como se puede observar en cada respectiva imagen. Todos los datos de los objetos geoespaciales se entregarán en coordenadas geográficas o en coordenadas UTM, correspondientes a las zonas 11 a la 16, según se aplique en el territorio nacional. A continuación se presentará la norma NPRYCAR 101004-07. Estudios topográficos. Son el conjunto de actividades de campo y gabinete necesarios para representar gráficamente y a una escala convenida la topografía de un lugar mediante sus proyecciones horizontales, planimetría y verticales, altimetría, identificando sobre esta, cuando sí se requiera, los puntos característicos de las obras que existan en el lugar y de las que se proyecten. Estudio topográfico para proyecto preliminar de la carretera. Conjunto de trabajos necesarios para trazar, nivelar y en su caso referenciar en el campo el eje preliminar de la carretera. También es el conjunto de trabajos necesarios para trazar, nivelar y referenciar en el campo los ejes definitivos del camino y de las obras menores de drenaje, así como obtener sus perfiles y sus secciones transversales. Su propósito es proveer al proyectista de la información topográfica que le permite ejecutar la ingeniería del detalle para elaborar el proyecto ejecutivo de la carretera. Estudios aerofotogramétricos. Estos son el conjunto de actividades, áreas de campo y gabinete necesarias para la toma de fotografías aéreas. Estos se dividen en estudios aerofotogramétricos para carreteras, los cuales son los estudios básicos que se definen enseguida y que se realizan con el propósito de obtener la información fotográfica y topográfica necesaria para elaborar el anteproyecto de una carretera. Asimismo, son el estudio aerofotogramétrico para proyecto preliminar de la carretera. Estos son el conjunto de trabajos necesarios para obtener fotografías aéreas con escala de 1 a 25.000 que comprendan las franjas de terreno de aproximadamente 1 kilómetro a cada lado de las líneas que definen las posibles rutas que previamente se hayan seleccionado para la carretera. Estudio aerofotogramétrico para proyecto definitivo de la carretera. Es el conjunto de trabajos necesarios para obtener fotografías aéreas con escala de 1 a 10.000 que comprendan una franja de terreno de aproximadamente 500 metros a cada lado del eje preliminar de la carretera, que corresponda a la ruta definitiva previamente seleccionada. Estudio aerofotogramétrico de obra espacial. Es el conjunto de trabajos necesarios para obtener fotografías aéreas con escala de 1 a 5.000 que comprendan el área previamente seleccionada donde se proyectará una obra especial para una carretera existente, tal como un entronque, una plaza de cobro o un parador, entre otras. O cuando las fotografías aéreas del estudio aerofotogramétrico para proyecto definitivo de la carretera no abarquen toda el área requerida. Estudios aerofotogramétricos con fotografía digital. Son los estudios aerofotogramétricos a que se refieren los incisos B2.1 y B2.2 de esta norma, que se realizan con fotografías digitales de alta definición. Cuando se requiera fotografía digital de última generación, la Secretaría, a través de los términos de referencia a que se refiere el inciso C1.2 de la norma NLEG 2, ejecución de estudios, proyectos, consultorías y asesorías, determinará el alcance de estos estudios. Es una ruta. Es la franja de terreno
de ancho variable entre dos puntos obligados, dentro de la cual es factible hacer la localización de una carretera. Mientras más detallados y precisos sean los estudios básicos para determinar la ruta, el ancho de la franja será más reducido. Para realizar un estudio aerofotogramétrico para proyecto preliminar de la carretera, se necesita plantas topográficas de las rutas, perfiles de los ejes de las rutas y información documental. También para un estudio aerofotogramétrico para un proyecto definitivo de la carretera se necesitan también plantas topográficas preliminares de la carretera, perfil del eje preliminar de la carretera, propuesta de las obras de drenaje y información documental. Y finalmente, para un estudio aerofotogramétrico de obra especial, se necesita también una planta topográfica preliminar, perfiles de los ejes preliminares de la obra especial, propuesta de las obras de drenaje y información documental. Para los tres básicamente se necesitan lo mismo. Medición de estudios aerofotogramétricos. Fotografías aéreas. Las fotografías aéreas tomadas a satisfacción de la Secretaría, conforme a lo indicado en el inciso E.6.3 de esta norma, se medirán según sean ópticas o digitales de alta resolución y de acuerdo a su escala, tomando como una unidad a el kilómetro de la ruta o del eje preliminar de la carretera, fotografiado con características estereoscópicas con aproximación de 1/10. B. El kilómetro cuadrado de superficie fotografiada con características estereoscópicas para una obra especial con aproximación de 1/10. También la restitución aerofotogramétrica ejecutada a satisfacción de la Secretaría, conforme a lo indicado en el inciso E.6.4 de esta norma, se medirá según sea para la carretera o para obra especial, tomando como unidad a el kilómetro cuadrado de superficie restituida para el camino como aproximación a 1/100. Y B. El hectómetro cuadrado de superficie restituida para una obra especial con aproximación a 1/10. A continuación presentaremos aspectos generales de la norma NPRY-CAR 10100407 sobre fotografías aéreas para estudios aerofotogramétricos. Esta norma contiene los requisitos que han de satisfacer las fotografías aéreas y los criterios generales para efectuar su toma, para la ejecución de estudios aerofotogramétricos, para carreteras y de obras especiales que realice la Secretaría con recursos propios o mediante un contratista de servicios. Las fotografías aéreas son imágenes de la superficie del terreno bajo estudio, tomadas verticalmente desde un avión en blanco y negro o en color, que permiten el estudio estereoscópico y la fotointerpretación de los rasgos característicos del área fotografiada, así como la obtención de su modelo tridimensional mediante la restitución aerofotogramétrica. El formato para las fotografías aéreas son en blanco y negro o en color, con un área efectiva de imagen de 23 por 23 centímetros. En los lados y esquinas de su margen se mostrarán las marcas fiduciales y en los bordes se indicarán las siglas de la Secretaría, la fecha de toma, la escala, la distancia focal en milímetros del lente de la cámara y su distorsión máxima en micrómetros, el nombre del proyecto y su número, y los números de línea de vuelo y de la fotografía. Con el propósito de lograr el efecto estereoscópico y de cubrir completamente el área bajo estudio, las fotografías de una misma línea de vuelo se sobrepondrán longitudinalmente a las inmediatas anteriores entre 60 y 70% y en su caso lateralmente de 20 a 30% respecto a las fotografías de las líneas de vuelo paralelas. Como parte del control terrestre se realizará una preselección. Cuando las fotografías aéreas por tomar sean en escalas 1 a 10.000 o 1 a 5.000, previamente a su toma se ubicará, marcarán y señalizarán en el campo los puntos de control terrestre que definirán los vértices de la poligonal de referencia y su control lateral, que se utilizarán para la orientación de las fotografías aéreas durante la restitución y replanteo posterior de los ejes definitivos de la carretera o de la obra especial. Después sigue la postselección. Cuando la Secretaría apruebe que la toma de las fotografías con escalas 1 a 10.000 o 1 a 5.000 se ejecute antes de ubicar, marcar y señalizar en el campo los puntos de control terrestre,
o cuando las fotografías aéreas por tomar sean en una escala 1 a 25.000, los puntos de control terrestre que definirán los vértices de la poligonal de referencia y su control lateral, que se utilizarán para la orientación de las fotografías aéreas durante la restitución, se seleccionarán directamente de las fotografías. Una vez marcados en el campo los puntos de control terrestre, se determinarán sus coordenadas mediante mediciones comprendidas en el campo de la geodesia del orden 2, clase 2, o la topografía de precisión. El equipo fotográfico para la toma de fotografías aéreas estará en condiciones de operación limpio, completo en todas sus partes y debidamente calibrado. Cada fotografía tendrá una designación única, determinada a partir de la línea de vuelo que le corresponda y de su número dentro de esa línea. Las fotografías se numerarán de forma progresiva en el mismo sentido que el de las líneas de vuelo, correspondiendo el número 1 a la primera fotografía de cada línea. La última fotografía de cada línea se identificará además con la letra F. Yeah.